Señorías, señoras y señores, se reanuda la sesión. Con el siguiente turno de intervenciones correspondiente al Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Aliaga, tiene la palabra. Señora presidenta de la Cámara, señor presidente, este es, sin duda, como ya se ha dicho, el último gran debate de política general de Aragón, que se convoca cuando quedan poco más de 100 días hábiles para que el presidente del Gobierno convoque elecciones. No van a variar mucho las circunstancias, a lo sumo, y permítame que exprese mis dudas, a la vista de lo acontecido en ejercicios anteriores. Estas Cortes podrían asistir a una nueva presentación de presupuestos y quién sabe si su aprobación. Por tanto, es buen momento para hacer balance de la acción del Gobierno y de matizar esa versión ciertamente triunfalista que el presidente nos ofreció en la mañana de ayer en un discurso que es la lógica continuación del balance realizado en ese documento que distribuyeron de los logros de la coalición o en la comunicación remitida por el Gobierno a estas Cortes con motivo de la convocatoria del presente debate. Efectivamente, el 2 de julio del 2015, con motivo de su investidura y como eje fundamental de su proyecto de Gobierno, el presidente nos anunció que se emplearía a fondo en 4 grandes acuerdos: educación, empleo, economía y cambios en la arquitectura institucional, competencias y reubicación de la comercialización. No hace falta recordar las discrepancias en el modelo educativo y los problemas recurrentes que ha presentado a este Gobierno la defensa de un modelo propio, no negociado. Recuerdo aquí el ánfora, la enseñanza concertada, la enseñanza de la religión en las aulas. Este es el único caso en que se ha intentado alcanzar un pacto inicial, pero desde el principio devino imposible, ya que el único pacto para el Gobierno estribaba en aceptar en su modelo y apostar solo en su modelo de escuela pública, sin concesiones o grandes alternativas al derecho a decidir por los padres. Tanto es así que a lo largo de la legislatura han sido varios los pronunciamientos que se han producido en los tribunales de justicia, ya sea vía autos, sentencias, con el fin de proteger los derechos de la enseñanza concertada y de la libre elección de centro por los padres. Aquí, y es una pena, no pudimos encontrar el acuerdo. Tampoco lo hemos encontrado en materia de empleo en economía, ya que a duras penas se nos ha planteado un modelo que pudiéramos compartir. Ni tan siquiera se nos ha querido invitar a negociar los presupuestos, ya que esa mesa se reservaba tan solo a los afines ideológicos, renunciando casi de forma sistemática a cualquier pacto. De manera habitual, ha preferido pactar su modelo con tan solo una parte del hemiciclo, cosa que está en su derecho, dejando al resto de la ciudadanía representada en esta Cámara al margen. Bueno, al margen relativamente, ya que cuando ha necesitado arreglar algún desaguisado presupuestario, como el caso de la concertada u otras modificaciones de crédito para apoyar las empresas públicas, ha sido el resto de la Cámara quien, haciendo gala de su responsabilidad, ha subsanado las situaciones, evitando que los aragoneses fueran los paganos de las exigencias que planteaba una reducida parte de estas Cortes. En este caso ya se ha visto y se ha vuelto a ver hoy Podemos. El último gran pacto, el relativo a la arquitectura institucional, a duras penas se ha planteado, y en esta materia estamos en el mismo punto que el 1 de julio del 2015, fecha en que el Gobierno anterior cesó en sus funciones. La Ley de Capitalidad, que debería ser un instrumento para la armonización de las relaciones entre la Administración autonómica y el Ayuntamiento de Zaragoza, no ha dejado satisfecha a ninguna de las partes
y el texto no pudo mejorarse al negarse sistemáticamente el Gobierno a admitir enmienda alguna. Si en el inicio del proceso de comarcalización se alcanzaron en esta Cámara acuerdos políticos de amplísima base, el pacto a nivel de la Ley de Capitalidad ha sido imposible. Lo mismo ha sucedido con la reordenación de competencias entre ayuntamientos, diputaciones, comarcas y esta Administración autonómica. Creo que hemos perdido, señor presidente, una oportunidad de modernizar y actualizar vía competencias, vía papel político, vía papel de ejecución de proyectos, las administraciones aragonesas. Y ese es un debate que habrá que retomar. Tarde o temprano vamos a tener que retomar. Por tanto, de esos 4 ejes, no hemos cimentado ninguno, y no por una negativa de una parte de la Cámara, sino la reiterada posición del Gobierno de pactar únicamente con sus socios y, además, negándose a admitir enmiendas, propuestas, modificaciones para enriquecer los acuerdos y enriquecer las iniciativas. Señoría, en el transcurso de estos 3 años y pico las cosas han ido cambiando mucho, tanto en la política nacional como en Aragón. Incluso en esta Cámara hay otros portavoces en algunos grupos, incluso en esta Cámara algunos partidos que entraron como socialdemócratas saldrán de la misma en abril como grandes conversos al liberalismo. Tal vez el grupo, y se lo digo sinceramente, que menos se ha ido desdibujando o transformando desde el inicio de la legislatura sea el que yo tengo el honor de presidir. Llegamos a esta Cámara ofreciendo una forma constructiva de hacer política y en esa tónica nos hemos mantenido, dispuestos a alcanzar acuerdos siempre que estos no atentasen directamente con los compromisos adquiridos con nuestros votantes. De hecho, y a veces, pese a los desprecios reiterados que hemos recibido, ya que el Gobierno insistía una y otra vez en llegar a acuerdos solo con las formaciones, en este caso de izquierda, hemos antepuesto los intereses de Aragón en todo momento, dando soporte al Gobierno para realizar aquellas modificaciones presupuestarias necesarias para el funcionamiento de las administraciones y que sus valedores de investidura, algunos de ellos, se negaban a sostener. Aragón para nosotros ha sido y es el centro de nuestras políticas y los aragoneses lo primero, y así va a continuar en el futuro. Cada uno de los aquí presentes firmamos un contrato electoral con nuestros votantes. El nuestro incluía unas cláusulas básicas que mantenemos y que seguiremos manteniendo en el futuro. La defensa de Aragón, sus intereses, su identidad, su historia, su derecho foral, dar cabida a políticas que discurriesen en torno a una amplia base social, que llegan sin exclusiones a todos los estratos sociales que componen la sociedad aragonesa, y estar en política para servir y ser útiles a los aragoneses. En ese espacio político nos hemos movido y no le quepa la menor duda que nos vamos a mover. En coherencia con esta posición, con esta filosofía, con tan solo 2 senadoras ha sido suficiente para activar de forma efectiva mecanismos de enmienda y pactar enmiendas con demás grupos en el Senado y en el Congreso beneficiosos para Aragón. De este modo, con el apoyo de sus socios de coalición en las Cortes y los demás grupos, y aquí están algunos, Ciudadanos, Podemos, logramos sacar adelante esas 25 enmiendas a las que yo me refería y una modificación importante de más de 137 millones en los presupuestos de Estado para Aragón. Solemnemente, el pasado día 20, usted se comprometió a instar al Gobierno a que cumpla todos los compromisos presupuestarios con Aragón, en los que se incluyen dotaciones económicas de relevancia para esta comunidad autónoma. Estoy seguro que tendrá ocasión, se lo digo sinceramente, de revertir la contrariedad de no haber podido apoyar estas iniciativas. En su mano está vigilar y exigir la ejecución de las inversiones. Confiamos en que pongan ustedes en ello el mismo celo que han demostrado en defender otras actividades más ideológicas y menos prácticas. Pero, volviendo a la comunicación que fundamenta este debate, se felicita usted y nos recuerda que su Gobierno rinde cuentas y comparece ante esta Cámara. Tal es la forma de decirlo, que nos cuantifica el número de comparecencias de sus consejeros, de las intervenciones, respuestas. Es decir, que ustedes cumplen con su obligación de comparecer, como nosotros cumplimos con la nuestra de dar impulso y control al Gobierno.
situación de simple perogrullo en cualquier gobierno democrático occidental. Fíjese, su señoría, si entendemos la transparencia como una obligación adjunta al mero hecho de pertenecer a esta Cámara, que no nos hemos opuesto a ninguna de las investigaciones que los diputados han instado sobre tiempos de nuestra acción actual, pasada, de Gobierno. No vemos en ello motivo de satisfacción, sino simple acatamiento de un deber. Ahora bien, me gustaría que recordara también las numerosas proposiciones no de ley que han sido aprobadas por unanimidad, incluso en esta Cámara, y que duermen en los cajones del Gobierno. Nos habla usted de una austeridad responsable y reconocemos un cierto intento de controlar el gasto público, sobre todo el gasto público innecesario. No obstante, ustedes en este punto hay dudas del cumplimiento pleno con los aragoneses. En su discurso decía de investidura: hemos acordado con Podemos reducir el número de altos cargos, asesores y puestos eventuales, tanto en la estructura de los departamentos como en las empresas e institutos públicos. Pues bien, señor Lambán, los datos nos los ha facilitado y están en el portal de transparencia. Desde la constitución del actual Gobierno ha aumentado un 26% el personal eventual. Pero tampoco podemos acreditar esa austeridad. En ese mismo discurso nos decía usted: no solo el reiterado incumplimiento del déficit y la duplicación de la deuda o ser la comunidad más morosa, no solo el demoledor informe de la Cámara de Cuentas que acaba de confirmar nuestras peores sospechas, no solo la propia ejecución del presupuesto de este año, que demuestra que las cuentas siguen totalmente descontroladas. Señor presidente, su Gobierno recibió una deuda de 6.626 millones de euros en el momento de la investidura, deuda que se había generado en un contexto de baja recaudación debido a la crisis económica más dura en los tiempos de la democracia. Pese a los esfuerzos de ajuste, era necesario acudir a la financiación externa ante la insuficiencia para generar recursos que atendiesen el estado de bienestar. Hoy el contexto es diferente. El Gobierno ingresa casi 1.300 millones de euros más, la recaudación ha mejorado considerablemente, pero la cifra de deuda sigue aumentando y debemos 1.600 millones más que al principio de su mandato, es decir, un 24,21% más que su llegada al Gobierno. Y este dato, lógicamente, se podrá ver modificado con los incrementos que se produzcan en lo que queda de año. El Gobierno, pues, no está cumpliendo con el compromiso de no hacer crecer la deuda pública. Fue su compromiso, no el de otros. Nuevamente, los compromisos de la investidura nos devuelven a la foto de algún incumplimiento. No hemos cumplido, Aragón, con el objetivo de déficit ni en el 2016 ni en el 2017 y no sabemos, aunque hay datos que dicen que podemos estar cerca, no tenemos la seguridad de que se va a cumplir el déficit en el 18. Aragón ya duplica a mitad de año el déficit autorizado y el propio consejero de Hacienda nos reconocía hace pocas fechas la necesidad de hacer nuevos recortes para poder alcanzar el objetivo. Mientras varias comunidades autónomas han encontrado la senda de cumplir con los objetivos de déficit, Aragón aún no ha llegado a ese punto y eso nos preocupa. Nos preocupa porque si hay subida de los tipos de interés, la carga financiera que tendrá que soportar en los próximos ejercicios presupuestarios la comunidad autónoma podrá lastrar alguna de las políticas que se anunciaron ayer. Además, hay otra cuestión que le quiero poner sobre la mesa. Si la deuda de alguna comunidad autónoma se perpetúa, y esto lo escribí antes de la noticia que aparece hoy, o se condona total o parcialmente, Aragón deberá exigir el mismo trato. Lo tengo escrito, señor presidente, antes de que aparecieran las noticias que han aparecido de condonación de una deuda a la comunidad vecina. Glosa usted los logros económicos de su Gobierno y creo que es lógico hacerlo. Cuando otros estamos en el Gobierno también los glosábamos. Quisiera en esta ocasión acudir a una fuente como fueron sus discursos cuando las fuerzas de la oposición le invitábamos a adoptar medidas para potenciar el desarrollo económico de Aragón y a compensarlo al del resto de España. Medidas como incrementar inversiones en los presupuestos, rebaja de la fiscalidad, flexibilidad hacia los sectores económicos. En aquel entonces, ofreciendo la réplica en estas Cortes, decía: hay datos suficientes para decir que Aragón,
que en Aragón la economía y el empleo en los últimos 14 meses están funcionando mejor que en el conjunto de España y, desde luego, están funcionando mejor que en los años anteriores en los que ustedes tuvieron la responsabilidad de gobernar. Y a continuación decía, por ser coherente con mis planteamientos y por ser honrado intelectualmente con lo que pienso, que ello no se debe en modo alguno a la acción del Gobierno que tengo el honor de presidir. Primero, porque la acción de un Gobierno no tiene una manifestación tan inmediata sobre la economía y, segundo, porque la acción del Gobierno, como de cualquier otro Gobierno autonómico, tiene una incidencia sobre la economía pequeña y, en cualquier caso, en el medio y en el largo plazo. Por tanto, no estoy reclamando para mí el éxito que se derivaría de estos datos, sino que estoy diciendo simplemente y con toda modestia que, desde luego, el Gobierno no ha hecho nada para empeorar la economía. Está claro, no va a hacer un Gobierno que la economía empeore. Si acaso alguna incidencia ha tenido, ha sido netamente positiva. Por tanto, debemos atribuir el éxito en la creación del empleo, en el crecimiento del PIB, a los verdaderos factores que inciden en el mismo. Algunas de las reformas que se critican del Gobierno de la Nación, reformas que marcaba, como sabe usted, Europa, incluyendo la reforma laboral. Otra cosa que hay que perfeccionar esa reforma, pero en aquellos momentos, cuando se hizo la reforma, era estrictamente necesaria porque la economía española y la aragonesa, por ende, iban a ser intervenidas. Esas reformas tuvieron el efecto, y ahí están los datos de crecimiento, de competitividad de empresas, pymes, autónomos. Reconozcamos que son ellos, aunque usted ayer lo dejó claro, quienes arriesgan su capital y su patrimonio para sostenerse económicamente, dar estabilidad y crecimiento a esta comunidad. Son ellos. La competitividad no la fomenta el Gobierno, la desarrollan las empresas para competir en los mercados. Bastante hace el Gobierno de no poner trabas. Son el Gobierno, ellos, quienes han abierto los grandes mercados que han permitido incrementar nuestras exportaciones, que se han visto potenciadas por los vientos de cola de la situación económica mundial. Bajada de tipo de interés, descenso de los precios del petróleo y crecimiento del comercio mundial en términos generales. En el plano fiscal, hemos de felicitarnos por el acuerdo de la mayoría de los grupos de estas Cortes por reducir el impuesto de sucesiones y donaciones de los aragoneses, ahora al final de la legislatura. Impulsados por la iniciativa de diferentes colectivos desde el inicio de la legislatura, nosotros, el Partido Aragonés, a través de mociones propuestas en comisiones de estudio buscando el amparo del derecho aragonés, incluso a través de la figura de la fiducia, que se va a abrir camino también en este nuevo marco fiscal, hemos intentado que se abordase la bajada del impuesto de sucesiones. Ya lo abordamos, señor presidente, ya lo abordamos siendo una de las comunidades pioneras en España en el año 2006. Ha sido necesario, pues, el concurso de varios grupos de esta Cámara para alcanzar un acuerdo. Es, por tanto, un logro colectivo y de varios partidos y de la sociedad aragonesa. Pese a ese éxito, no renunciamos a impulsar que el impuesto de sucesiones y donaciones desaparezca de la casta impositiva del Estado. En este caso, señor presidente, rectificar en el impuesto de sucesiones y donaciones ha sido un acierto y hay que decirlo. Vivimos en un país de impuestos altos y todo lo que implique el alivio de la carga fiscal de los aragoneses siempre es bienvenido. Pese a algunas afirmaciones que hemos escuchado acerca de vivir con una presión fiscal inferior al resto de Europa, si medimos esta, que hay otras variables para medir también, presidente, en términos de cuña fiscal, que es la incidencia de los impuestos más las cotizaciones sobre lo que efectivamente perciben los asalariados o trabajadores, estamos en cifras por encima del 8% de la media OCDE. No se puede separar de los impuestos las cargas de la seguridad social que se soportan por las empresas y los autónomos. Igual que hemos podido llegar a un acuerdo en materia de sucesiones, los grupos estamos obligados a intentar alcanzar un acuerdo sobre el impuesto sobre contaminación de las aguas. Su ajuste es urgente, máxime en la medida en que ha generado un malestar entre los aragoneses que en su configuración actual lo contemplan con un impuesto injusto y abusivo. Si nació con un consenso en la Ley de Aguas y Río de Aragón, el canon de saneamiento, ¿por qué no encontrar un consenso en estas Cortes y no negociar bilateralmente? Hay que buscar necesariamente un acuerdo para su reforma y actualización, para que tenga vida en el tiempo y no sea una cosa pasajera que se pueda tocar dependiendo de cómo quede esta Cámara en el 2019.
Un ejemplo de los acuerdos en materia de financiación son un buen espejo para mirarse a la hora de plantear una modificación del ICA que satisfaga a la gran mayoría de los aragoneses. No es un problema entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, es un problema que afecta a todos los municipios y a toda la comunidad autónoma en su conjunto. Asimismo, hemos de desarrollar las nuevas potencialidades que ofrece la legislación nacional para los autónomos. Se había comprometido a traer la Ley del Trabajo Autónomo. Vamos a ver si somos capaces, antes de que termine la legislatura, de sacarla adelante. Es urgente implementar esa Ley de autónomos en Aragón. Tenemos índices de pocas altas en este importante sector. Incluso en la provincia de Teruel pierde y hay cifras negativas de autónomo. No hace muchas fechas, desde el Partido Aragonés también solicitábamos que las cotizaciones se ajustasen a los ingresos reales. Es lo justo y lo menos especulativo para un colectivo cuyos derechos respecto a funcionarios o trabajadores por cuenta ajena son enormemente limitados y merecen el amparo de las administraciones. Una vez más, es lógico que apelemos al consenso que afecta a ese colectivo de más de 100.000 aragoneses y que merecen el acuerdo de esta Cámara para que la Ley de Autónomos de Aragón sea la Ley de Autónomos de todos. El Gobierno presume de haber recuperado el gasto social. Yo le voy a ser honesto, señor Lambán. Nunca he considerado el incremento del gasto como un objetivo en sí mismo. No podemos simplificar a que hemos incrementado el gasto, si ello no conlleva una mayor eficacia y eficiencia de los servicios, redundando de modo directo en el bienestar de los aragoneses. En el mundo empresarial nunca se plantea una acción en la empresa por el mero hecho de incrementar el gasto, sino que se traslada a mejoras, lógicamente, en la eficiencia de los servicios, en este caso del sector público, o mayor eficacia en el gasto. En materia sanitaria, aunque se han puesto sobre la mesa varios logros, hay menos pacientes en lista de espera. Para mejorar plantillas, para estabilizar el personal, se ha hecho la oferta pública de salud. Hay logros, lógicamente, cuyas cifras no cuestionamos, pero también hay aspectos poco o nada brillantes en la gestión. Falta personal médico en el medio rural. Se pagan con retraso los incentivos comprometidos con el personal médico. Falta dotación de personal en algunos centros que se sitúan fuera de la ciudad de Zaragoza. Ha habido cierres de algunas consultas que, lógicamente, han alarmado a la población. Y luego hay una cuestión importante que no hay en la bolsa de trabajo de facultativos. Hay falta de médicos para cubrir bajas y vacaciones. Son problemas que habrá que resolver. Habrá que resolver. Y, lógicamente, los turolenses y los alcañizanos tendrán que ver realmente terminados, dotados con personal, con equipos, esos dos hospitales. Una alerta también al gasto farmacéutico, cuyo importe crece de forma continua y tenemos que ser capaces de ahormarlo, porque al final esa es una cuestión también que carga sobre los presupuestos de la comunidad autónoma. Esperemos que la reestructuración del Departamento de Sanidad se centre en la resolución de estos problemas para intentar paliarlos, aminorarlos o solucionarlos. En materia educativa, aun con el gasto que mantenemos, se han detectado importantes carencias en infraestructura. Se han anunciado infraestructuras futuras y luego usted se comprometió que en la legislatura desaparecerían los barracones. No ha podido ser. Lógicamente hay imponderables que un Gobierno no puede resolver. Hay barracones, lo aceptamos, pero desde luego hay que hacer un esfuerzo para que desaparezcan los barracones, que es el compromiso, acabar con ellos al final de la legislatura. Solo lo decimos porque cuando se gobierna no es lo mismo de que cuando no se ha tenido responsabilidad de gobierno, que a veces se dicen cosas imposibles o complicadas de cumplir. El programa de gratuidad de los libros que se anunció. Y hay una cuestión que nos preocupa, porque nos preocupa más que la acción del Gobierno evite el índice de repetición en el alumnado de primaria. La misma consejera lo reconoce. Hay un 11% también de jóvenes de menores de
24 años que ni estudia ni trabaja y es un colectivo que está abocado a convertirse en vulnerable a medio plazo si no ponemos los medios. A nosotros nos preocupa eso, la excelencia de la educación, pero que no se queden chicos y chicas o chicas y chicos aragoneses excluidos, y hay que poner todos los medios económicos, materiales y personales para corregir esta tendencia. El pacto educativo, yo creo que impulsamos al principio de la legislatura, se hace imprescindible. Yo creo que para dar certidumbre, estabilidad y excelencia a nuestro sistema educativo, en el que depositamos en el futuro de esta comunidad, deberíamos ser capaces de llegar a un acuerdo y a un pacto de verdad con todas las fuerzas políticas. El Gobierno de Aragón también, su Gobierno ha anunciado que presentaría un plan de retorno joven. No ha sucedido. Es necesario centrarse en lo que es uno de los mayores problemas de Aragón y luego para nosotros, el mayor problema que se enfrenta la juventud aragonesa. Esta comunidad es una comunidad con una población muy envejecida, con altos niveles de desempleo y ausencia de nacimientos. Por cierto, que sería necesario incluir en las políticas contra la despoblación, favorecer el índice de natalidad. El índice de mortalidad en algunas comarcas aragonesas con el índice de natalidad están alcanzando cifras muy preocupantes. ¿Por qué no nos planteamos favorecer el incremento de la natalidad como una medida seria que funciona en otros países europeos? Vuelvo a las comillas en su discurso de investidura y traigo aquel párrafo. El mandato de las urnas fue claro en el sentido de que debería surgir de esta Cortes un Gobierno dedicado a combatir las desigualdades en cualquiera de las dimensiones, incluida en la que se produce entre hombres y mujeres, partiendo de la base de que la desigualdad no solo es inaceptable, sino que supone un lastre para el desarrollo económico y actúa como disolvente letal de la propia democracia. Tenemos que estar atentos porque hay índices que se están publicando de exclusión social en Aragón, donde porcentajes del 17-18% de exclusión social son preocupantes y, desde luego, el Gobierno tiene que estar muy atento a esos índices que en otras comunidades autónomas se están reduciendo. Esperemos, pues, que se tomen medidas si hay presupuesto del 19 y, desde luego, mientras seguimos esperando el acuerdo sobre la renta básica. Vamos a ver si somos capaces. Nosotros nos sumaremos al acuerdo que haya en renta básica. También la misma reflexión se la vamos a hacer sobre la pobreza infantil. Yo tuve el placer y el honor de escuchar las recomendaciones del informe de UNICEF y, efectivamente, el Gobierno puede hacer suyas muchas de estas medidas para paliar la pobreza infantil. En el caso de la despoblación se han dicho muchas cosas en estas horas, pero lógicamente hay que poner en marcha la directriz especial con mayor presupuesto, con mayor celeridad y con una batería de medidas concretas y tangibles que ya nos enunció algunas, pero desde luego conocemos el más y el tiempo para conocer los remedios. Es verdad que llevar a Europa las políticas de despoblación para obtener recursos o implicar en la estrategia del Gobierno de la Nación resulta imprescindible, pero desde luego nosotros sí que tenemos localizados los puntos donde vamos a tener problemas y tenemos ya problemas de despoblación. Su discurso, señor Lambán, exhibe y apela a un aragonesismo moderno. Acuñó ese término en el discurso de investidura, no fundamentado en la reivindicación de doña Petronila y el fuero de Sobrarbe. La historia no da derechos, lo repitió, sino construirlo en torno a las potencialidades actuales de la comunidad, que son muchas y muy poderosas. Lo eran antes, siempre Aragón ha tenido grandes potencialidades. Y aquí le tengo que decir que el aragonesismo moderno a algunos nos ha defraudado, porque en esas enmiendas de las Cortes teníamos que haber hecho un esfuerzo mayor para sacarlas adelante, que eran buenas para Aragón. No pedíamos limosna en los presupuestos del Estado, pedíamos derechos. También hay que aplicarse porque se había iniciado un periodo constructivo en la bilateralidad,
usted salió satisfecho de las últimas reuniones con el Gobierno anterior y se mostraron ciertos avances o programas de proyectos a desarrollar y, desde luego, hay que retomar esa cuestión inmediatamente porque creo que está en nuestro estatuto, tenemos la obligación de defenderlo y, desde luego, tendrá una oportunidad magnífica, de verdad, y yo deseo que le vaya muy bien el día 8 cuando se reúna el presidente del Gobierno. Creo que tendrá una ocasión única para poner que se active la bilateralidad con Aragón, porque creo que para todos sería deseable. Yo no renuncio, señor presidente, al aragonesismo del Partido Aragonés, que llevamos defendiendo desde hace 40 años muchas cosas que ahora a algunos les parecen nuevas. La defensa del Ebro y sus aguas, los regadíos, las infraestructuras hidráulicas, incluso la banda ancha. Ayer hacía mención a ese proyecto que nos costó 2 años conseguir que Europa nos apoyara a Aragón, ¿no? El Parque Nacional de Ordesa, que fue el que dijo que Aragón podía gestionar el Parque Nacional de Ordesa. Ese aragonesismo que fue capaz de poner en el mapa Aragón en el motor, con Motorland, y que usted el mismo domingo vio los impactos, el aeropuerto. Yo tuve el honor de ser el primer presidente de una sociedad que se creó que se llamaba Sociedad Aeropuerto de Teruel, que había incluso participación privada. La Fundación del Hidrógeno, que ahora los franceses, en la Fundación del Hidrógeno, la movilidad sostenible, la economía sostenible, Aragón lleva desde el 2002 o del 2003 hablando de estos temas. La comarcalización, las plataformas logísticas, la nieve, las hospederías, incluso, fíjese usted, la violencia de género, lacra a la que tienen que destinar más recursos. Nosotros, o la desigualdad, o la equiparación de oportunidades. Nosotros impulsamos la creación en Aragón del Instituto Aragonés de la Mujer, ya en el año 93, el derecho foral aragonés. Y tampoco, señor Lambán, dígaselo al presidente, que hay una deuda histórica con Aragón, no se olvide, que ahí tenemos, la tiene muy cuantificada el consejero, se hizo unos estudios, se ponía esa deuda al Gobierno del Partido Popular, yo se lo dije también al presidente Rajoy y usted le tiene que poner esa deuda al presidente nuevo del Gobierno de España. Bien, termino. Yo creo que tenemos un gran futuro por delante. Y cuando uno hace retrospectiva de las cosas que se han hecho en Aragón en los últimos años, con uno u otro gobierno, sigo pensando que tenemos un gran futuro por delante. Es verdad que, lógicamente, vamos a tener cuestiones delicadas en el futuro, como la financiación autonómica, esas infraestructuras viarias, la atención a nuestros mayores, las conexiones eléctricas con Francia. Bueno, es que al final, igual que con el hidrógeno, el tiempo nos va a dar la razón. La potencia de Aragón es que se conecte con Europa por el mercado de la energía a través de la conexión pirenaica. Ya hay por ahí algún proyecto que no causa los impactos que causaban los anteriores, porque esa potencia eólica y fotovoltaica tendrá proyección europea, pero conectándonos. La excelencia en la formación profesional y universitaria. Y, desde luego, lo que yo le digo es que, al final, todas estas cuestiones, viendo que se está complicando, entre comillas, la situación económica y política en España, con las tensiones territoriales, yo creo que estas Cortes tienen la obligación de que haya una voz única de Aragón, que llevemos consensos desde aquí para, desde luego, abordar los problemas que quieren los aragoneses que les resolvamos, sobre todo desde el consenso. En esta comunidad, haga historia de esta comunidad, los grandes acuerdos han sido más útiles que los desencuentros. Algunos los ha citado usted como el Pacto del Agua. Muchas gracias. Gracias, señora Aliaga. Señor presidente, tiene la palabra. Señora presidenta, señora Aliaga, no sé si me dará tiempo a tratar de dar respuesta a todos los interrogantes y a todas las cuestiones que han planteado, que me han parecido sinceramente interesantes, dignas de interés, evidentemente, y dignas
de que vayan poco a poco conformando el debate político y las decisiones de Gobierno, porque independientemente de apreciaciones concretas sobre cada una de ellas, todas ponen de una u otra forma el dedo en la llaga de problemas que tiene la comunidad y que la comunidad tiene que resolver. Empezaba hablando de educación, del pacto escolar que se planteó al principio de la legislatura. Es decir, señora Aliaga, que ese pacto lo planteó, fue iniciativa de la consejera, se llevó al Consejo Escolar, el Consejo Escolar lo aprobó y la propuesta del Consejo Escolar es la que se sometió a esta Cámara sin demasiado éxito hasta la fecha. Discrepamos en cuanto al papel de la escuela pública y de la concertada. Nosotros somos defensores de la escuela pública, pero no porque seamos una especie de rojos y redentos. Simplemente tratamos de ponernos a la altura del resto de los países europeos, de los más modernos, de los de Occidente, que desde hace décadas entendieron que una enseñanza obligatoria, gratuita y de calidad era el servicio público más importante que debía proveer el Estado y que el Estado estaba obligado, por tanto, a garantizar la escolarización pública, gratuita y de calidad de todos los franceses, de todos los holandeses, de todos los alemanes. Nosotros tenemos simplemente esa pretensión, que más que ideológica es modernizadora, de cómo se ha de entender el estado de bienestar, de cómo se ha de entender la modernidad, como la han entendido nuestros vecinos desde hace muchas décadas. Es verdad que hemos tenido algunos contratiempos en los juzgados como consecuencia de una ley que consideramos profundamente injusta, que es la LOMCE. Es una ley que, si alguna vez nosotros tenemos mayorías parlamentarias suficientes, la derogaremos porque creemos que es profundamente perjudicial para la educación en España, pero esas mayorías hoy por hoy no las tenemos y, por tanto, tenemos que vadearnos con el estatus jurídico existente. Lamenta usted, señora Aliaga, que nosotros hayamos fijado la prioridad en los pactos presupuestarios con los grupos de la izquierda, con Podemos, con Izquierda Unida y, evidentemente, con los dos grupos del Gobierno, Chunta y Partido Socialista. Yo siempre he defendido que por pura coherencia con los pactos de investidura tenía que ser así. De hecho, señora Aliaga, remitámonos a cualquier etapa de la historia de la democracia aragonesa y siempre los presupuestos los han pactado y aprobado las mayorías que han conformado los gobiernos. Usted ha pactado presupuestos y llevado adelante con el Partido Socialista y lo ha hecho con el Partido Popular. Y, si no me equivoco, en todas esas etapas, quienes no eran los socios de Gobierno se oponían de manera sistemática al presupuesto, porque entiendo que es bastante complicado que un grupo que no forma parte del Gobierno o que no ha suscrito la investidura del Gobierno pacte un presupuesto, porque eso podría ser entendido por la sociedad, mal entendido a mi modo de ver, pero así están las cosas hoy por hoy en la cultura política predominante, podría ser entendido por la sociedad como una dejación de funciones en cuanto al ejercicio de la oposición. La ley de capitalidad puede ser que nos equivocáramos en el método, pero entendimos que fundamentalmente había de basarse en un acuerdo entre el Ayuntamiento de la ciudad y el Gobierno de Aragón. Yo siempre he considerado que las leyes que tienen que ver con los ayuntamientos han de ser fundamentalmente acordadas y han de tener el visto bueno de los ayuntamientos. Yo discrepo, lo he dicho muchas veces, de cómo se hizo la ley comarcal en cuanto fue hecha a instancias de la Cámara, con un gran consenso en la Cámara, pero desde luego desoyendo absolutamente a los ayuntamientos. Creo que las comarcas son una fórmula de intermunicipalidad y que la intermunicipalidad debe ser entendida como una autoorganización de los propios ayuntamientos y, por tanto, han de ser los propios ayuntamientos quienes definen cómo se organizan. Y, a mi modo de ver, las Cortes de Aragón deberían ser siempre respetuosas con la voluntad de autoorganización de los ayuntamientos, con el formato que ellos elijan para organizarse y respetar lo que ellos acuerdan. Y, en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, trasladando ese criterio a la ley de capitalidad, me parecía que tenía que ser así. De hecho, he de decirle, como le decía esta mañana, no sé si al señor Beamonte o al señor Escartín, que el artículo 14, el artículo dichoso, el artículo que ha originado toda la polémica por su aplicación concreta por parte del alcalde de Zaragoza o del Grupo de Zaragoza en Común, es un artículo que nunca fue objeto de ninguna controversia. La ley de capitalidad tiene elementos mucho más importantes, mucho más trascendentes para la ciudad y a esos no se hace referencia. Se hace referencia a ese artículo, al 14, que, por cierto, fue un artículo que jamás fue puesto en duda ni fue puesto en cuestión por ningún grupo político, ni en estas Cortes ni en el Ayuntamiento.
En relación con la intermunicipalidad, que insisto, creo que tiene que ser definida fundamentalmente por los propios ayuntamientos como una fórmula de autoorganización suya, creo sinceramente, señora Aliaga, que más que reordenar competencias, porque por la vía del hecho, por la vía del desarrollo práctico del trabajo de cada institución, esa reordenación está sustancialmente hecha, creo que lo que se ha de debatir es la naturaleza jurídica de las propias fórmulas elegidas para organizar la intermunicipalidad. Y ese es un debate que me parecía muy importante para esta legislatura y tengo que confesar que, en mi opinión, no se han producido nunca circunstancias lo suficientemente favorables como para que ese debate se pudiera abordar. Y eso que algunos partidos en nuestros programas electorales prefijábamos posiciones bastante claras al respecto. No obstante, me tendrá que reconocer, señor Aliaga, que en materia de definición de la arquitectura institucional algo hemos avanzado. Ha sido polémico el desarrollo del artículo 14 de la Ley de Capitalidad, pero hay Ley de Capitalidad, cosa que se llevaba reclamando en esta comunidad desde hace 30 años y las Cortes tienen por delante el debate y aprobación, si procede, de dos leyes muy importantes, la Ley de la Comarca Central y otra ley incluso más importante, los de la Comarca Central a lo mejor piensan lo contrario, que es la de la financiación por ley de las haciendas locales. Yo no sé a quién se refería cuando hablaba de evoluciones hacia el liberalismo. He de decirle que yo la etiqueta de liberal no la he rechazado nunca para mí. Neoliberal, no. Creo que el neoliberalismo ha sido un desastre en las últimas décadas en el mundo. Pero liberal, a la manera en que lo interpretaban los constitucionalistas de Cádiz, incluso el propio Adam Smith, Indalecio Prieto, uno de los líderes más importantes en la historia del Partido Socialista, Keynes o incluso Beveridge, que es un político inglés liberal que fue el promotor del estado del bienestar. Eso no se nos tiene que olvidar nunca a los socialdemócratas. Fue un liberal inglés el promotor del estado del bienestar. Liberal, entendido de esa manera, lo soy y a mucha honra. Y suscribo, desde luego, la frase de Indalecio Prieto de que yo soy socialista a fuer de liberal. La reducción de altos cargos, yo no sé qué cálculos hacen ustedes para llegar a la conclusión de que no ha habido reducción de altos cargos. Creo sinceramente que Podemos, Junta, Izquierda Unida y nosotros nos equivocamos en algunas decisiones iniciales que nos obligaron a fundir direcciones generales y a tomar otro tipo de decisiones en la alta dirección de la gestión de la Diputación General de Aragón, porque, en definitiva, a la larga se demuestra que el ahorro económico es el chocolate del loro y que las dificultades que se generan en la gestión de las funciones y de los servicios públicos son mucho mayores y, por tanto, no tiene demasiado sentido ese tipo de esfuerzos. No obstante, decirle que altos cargos hemos pasado de 83 en la etapa anterior a 77 esta, y en cuanto a eventuales hemos pasado de 73 a 68. En materia de déficit, lo que realmente, y lo digo porque usted está informado de ese Gobierno, lo que realmente es difícil es que se te desboque el déficit y que, además, seas la administración más recortadora del país. No puede ser que recortes más que nadie y que, al mismo tiempo, el déficit te aumente más que a nadie. Evidentemente, si te aumenta el déficit, te aumenta la deuda, porque la deuda no es más que la acumulación, en términos fundamentales, de los sucesivos déficits que se van generando a lo largo del año. ¿Por qué hay déficit, señora Aliaga? Y esto me es imputable a mí y a este Gobierno, y le era imputable seguramente al Gobierno anterior. Hay déficit porque hay un sistema de financiación autonómica absolutamente insuficiente, absolutamente deficiente. Hay déficit porque un Gobierno autonómico o se pone a la tarea absolutamente bárbara de cerrar hospitales, escuelas, echar a la calle a médicos, etcétera, etcétera, o si no, el déficit le irá aumentando. El Gobierno anterior intentó ajustes serios y, a pesar de todo, el déficit se le desbocó. Por tanto, aparte de gestionar lo mejor posible y con austeridad, y desde luego a este Gobierno que yo presido no se le podrá imputar en absoluto haber sido frívolo en el gasto público, ni en el gasto suntuario, ni en ninguna otra clase de gasto, lo que tenemos que intentar por todos los medios es mejorar la financiación. Si no, señora Aliaga, o se cerrarán escuelas y hospitales, con lo cual la autonomía se demostrará inviable, o tendremos que plantearnos seriamente otro tipo de medidas.
Totalmente de acuerdo con usted en que nosotros no podemos consentir como aragoneses, y en eso estamos de acuerdo los presidentes autonómicos que nos reuníamos en Zaragoza el otro día, ningún tipo de condonación de deuda, ningún tipo de trato discriminatorio con las deudas de cada una de las comunidades autónomas, ni siquiera reducciones lineales, porque eso perjudicaría a las comunidades que, a pesar de que la tenemos elevada, hemos sido más cuidadosas que otras en el ejercicio del gasto público. Eso sería absolutamente inadmisible, y uno de los acuerdos que establecimos el otro día en Zaragoza con el resto de los presidentes autonómicos es oponernos literalmente, oponernos tajantemente a cualquier tipo de trato favorable que se le dé a cualquier autonomía en materia de condonación de deuda o similares. El crecimiento, señor Aliaga, y el empleo, lo he dicho siempre hasta la saciedad, depende fundamentalmente de decisiones políticas que trascienden con mucho a la comunidad autónoma y dependen sobre todo de las empresas. Eso es absolutamente obvio. Ahora bien, cuando uno ha sido recibido en las tareas de gobierno con amenazas apocalípticas de que su llegada al Gobierno iba a suponer desinversiones y catástrofes de otra naturaleza, que no han provenido de usted, he de decirlo, cuando uno llega al Gobierno con ese tipo de anuncios apocalípticos, cuando las circunstancias van demostrando que no solo no tenía razón el apocalipsis, sino que se está produciendo justamente la circunstancia contraria, es decir, que crecemos más que el resto de España y que el empleo baja más aquí que en el resto de España, como mínimo hay que decirlo, sobre todo para que ningún ciudadano tenga la impresión de que una coalición de gobierno como la nuestra y los apoyos parlamentarios que lo han hecho posible son una especie de desastre irrebatible y que hay que evitarlo por todos los medios. Lo cierto es que hemos crecido más que en España, hemos liderado tanto el crecimiento en este momento como la bajada de las cifras de paro, y puestos a reclamar algunos méritos para nosotros, sí que me tendrá que reconocer los que han tenido que ver con activación de sectores estratégicos, con medidas concretas en algunos sectores estratégicos concretos o con políticas activas de empleo pactadas con los agentes sociales, porque este Gobierno ha tenido a gala desde el primer día ensayar a fondo todas las fórmulas de la concertación en la mesa del diálogo social. Algo se nos tendrá que reconocer en ese sentido. Discrepo en cuanto a la interpretación que usted hace de las medidas que propiciaron el crecimiento en España. El crecimiento en España, la aceleración de la economía, se ha producido por las mismas razones que ahora se está produciendo desaceleración, es decir, por razones fundamentalmente debidas a circunstancias externas. Comercio mundial, precio del petróleo, política del Banco Central Europeo, una ribera mediterránea enfrascada en conflictos que empujaban todo el turismo mediterráneo hacia España. Y cuando esos factores de crecimiento están empezando a funcionar de otra manera, la economía española, lógicamente, se desacelera. Y discrepo, desde luego, de que la reforma laboral fuera algo inevitable. Creo, sinceramente, que la reforma laboral solo ha producido incremento de excedentes empresariales, ha producido precariedad laboral y ni siquiera explica el crecimiento, porque el crecimiento lo explica, sobre todo, la capacidad de competitividad de las empresas españolas, su capacidad de productividad para exportar, y esa productividad se la financiaron fundamentalmente ellos con inversiones a su costa. La reforma de sucesiones, señora Aliaga, le puedo asegurar que al menos yo no la concebí como consecuencia de presiones externas de ninguna naturaleza, ni de stop sucesiones, con todos los respetos para ellos, ni de nadie. La reforma del impuesto de sucesiones me empujaron fundamentalmente a hacerla los gobiernos de Extremadura y de Andalucía, que bajaron el impuesto y me dejaron como aquel que dice, voy a utilizar una expresión que sería del gusto del señor Escartín, colgado de la brocha. Y no me quedó otro remedio que plantear una reforma del impuesto para volver a situarnos en la media de presión fiscal del resto de las comunidades. Hablaba usted de que somos un país con impuestos altos, ponía en cuestión esa diferencia que normalmente se establece con la presión fiscal europea en términos de PIB.
Yo, que últimamente me da por leer literatura económica, que la entiendo peor que otras, pero que creo que a estas alturas de la vida uno tiene que abordar de alguna forma, yendo a las páginas salmón incluso de los periódicos, por poco que las entiendan. Yo creo que en los próximos años las políticas de igualdad seguramente se tendrán que basar más en la búsqueda de subidas de salarios y en la búsqueda de rupturas de monopolios que encarecen sobremanera los costes de los servicios básicos de las familias, más que en reformas fiscales que me da la impresión de que no llegará a haber coyunturas lo suficientemente favorables como para que se produzcan, al menos en términos notables. Respecto al ICA, ya he dicho hace un rato que considero que no es un impuesto sustancialmente injusto. Es un impuesto que plantearon ustedes desde el Gobierno y que el Partido Socialista en ese momento desde la oposición apoyó. Como todos los impuestos es mejorable, pero en cuanto a su prevención de que la posible reforma no se haga teniendo en cuenta exclusivamente el criterio del Ayuntamiento de Zaragoza o de un grupo político determinado de esta Cámara, he de decirle que, desde luego, lo que no hará el Gobierno es traer a esta Cámara una reforma del impuesto de contaminación de las aguas que no cuente con el visto bueno de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, que creo que es el interlocutor fundamental y el que fundamentalmente le tiene que dar el visto bueno a una reforma de ese impuesto. En relación con los autónomos, nosotros trajimos la legislatura pasada una proposición de ley para los autónomos que fue echada abajo por la mayoría entonces imperante. Esa ley, por cierto, es similar a la que trajo Podemos como proposición de ley algún tiempo después. Nosotros hemos traído otra. Espero que de la fusión de ambas salga una excelente propuesta para los autónomos de esta comunidad. Y ya dije, creo que ayer, que el día 3 de octubre se constituye el Consejo de los Trabajadores Autónomos, que me parece un paso importante. Dice usted que no es partidario de cifrar los éxitos de un Gobierno en establecer crecimientos del gasto social sin más ni más y sin explicar para qué han de establecerse esos crecimientos de gasto social. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que creo que esta mañana he abundado hasta la saciedad en explicaciones de cómo ese crecimiento del gasto social se ha traducido en maestros, se ha traducido en médicos, se ha traducido en inversiones de tecnología sanitaria, se ha traducido en inversiones de nuevas escuelas. Es decir, que el gasto social no lo incrementamos para figurar en el Guinness del crecimiento de la inversión social, que también lo hemos conseguido. El gasto social lo hicimos sobre todo para eso que le acabo de decir. Señalaba que lo de Alcañiz y Teruel, que no está terminado. Lo que ocurre es que para terminar hay que empezar. Y cuando nosotros llegamos al Gobierno, no es que no estuviera terminado, es que no había empezado. Y lo que nosotros hemos hecho esta legislatura ha sido tomar las medidas necesarias para que el Hospital de Alcañiz esté construyéndose a velocidad de crucero y para que el Hospital de Teruel esté en un expediente de adjudicación muy avanzado, advirtiéndoles, diciéndoles que van a ser las dos inversiones más importantes que va a hacer el Gobierno esta legislatura. En un momento de mucha dificultad para la inversión y teniendo que recurrir a fórmulas plurianuales que son las que las estrecheces presupuestarias nos obligan. Ojalá tuviéramos mucho dinero y los hubiéramos podido hacer de manera mucho más rápida. Desaparición de barracones. Hay una cosa curiosa que deberían estudiar los filólogos o los estudiosos de la lengua, y es que se llaman barracones, o cuál es la otra expresión, o módulos móviles o aulas, o sea, cuando uno está en la oposición los llama barracones y cuando está en el Gobierno los llama aulas prefabricadas. Me da igual llamarlo de una manera que de otra. Lo cierto es, señor Aliaga, que con este Gobierno se ha reducido un 50%. Y le voy a dar una buena noticia. Con las escuelas, con los colegios que se están construyendo, cumpliremos nuestro compromiso de legislatura de que el curso 19-20 empiece sin barracones, es decir, sin aulas prefabricadas. Los jóvenes son, junto con los niños, los principales paganos de la crisis. Si tuviéramos que señalar al sector de edad y al sector social más castigado por la crisis, habría que hablar necesariamente de los jóvenes. Y eso significa que sobre ellos tendríamos que centrar nuestras principales atenciones y a ellos tendríamos que dedicar nuestras principales energías. Se me ocurre
mientras no se demuestre lo contrario, que lo más importante que en este momento puede hacer un Gobierno por los jóvenes es desde el ámbito educativo y desde el ámbito educativo a través de la formación profesional. En este momento, por suerte, tenemos ofertas de empleo de empresas tecnologizadas de nuestra comunidad y, por desgracia, no existen centros de formación profesional que los surtan de los perfiles que necesitan. Yo he hablado de un campus de FP Digital. En eso estamos ya trabajando, pero no podemos esperar a ese campus de FP Digital. Tenemos que seguir tomando medidas, ya las hemos tomado en esta legislatura. El incremento de ciclos formativos en FP y el incremento de FP Dual ha sido exponencial, pero tenemos que seguir trabajando con los agentes sociales y con la interacción de distintos departamentos del Gobierno para estar a la altura de las circunstancias en esta materia. En cuanto al plan de retorno joven, reconozco que es un empeño complicado, pero por suerte, a estas alturas sabemos exactamente qué tenemos que hacer, el plan está hecho y, por suerte, les puedo decir también, y apúntese la fecha para reprochármelo si no lo cumplo, a principios del año 2019 entrará en funcionamiento el plan de retorno joven. Los índices de exclusión social, son preocupantes, sobre todo para quienes vemos la política desde el punto de vista que la vemos nosotros. ¿Qué consuelo podemos tener? Bastante magro, por cierto, que son menores que en el resto de España. Ahora bien, eliminarlos, reducirlos, ha de ser uno de nuestros principales retos. En materia de despoblación, salvo que alguien dé con la varita mágica necesaria, no caben sino mejoras en la financiación. No caben sino reconsideraciones por parte de Europa de los criterios que tienen que determinar los fondos estructurales de la próxima década y, a corto plazo, de manera inmediata, acciones de todos y cada uno de los departamentos del Gobierno y de todas las administraciones. Insisto, no cerrar escuelas es una eficacísima medida contra la despoblación. Hacer políticas de empleo desde el INAEN que tengan en cuenta el medio rural es política contra la despoblación. Hacer una directriz demográfica como la que se ha hecho desde el Departamento de Vertebración es una eficaz medida contra la despoblación. Pero todo eso ha de ir haciéndose, insisto, de la manera más coordinada posible, sin esperar soluciones mágicas. No las hay. Hay propuestas concretas y cualquiera que se nos haga será, por supuesto, bienvenida. Hablaba usted de bilateralidad entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón y le puedo decir desde la experiencia que yo tengo como presidente del Gobierno que con el anterior fue cordial, no se imagina usted cuánto, pero absolutamente infructuosa. Es decir, tuvimos una conferencia de presidentes, eso era multilateralidad. Tuvimos una reunión de la Comisión Bilateral con un temario bastante amplio, donde el presidente Rajoy personalmente intervino para que formara parte de la agenda de temas a tratar el desarrollo del artículo 108 del Estatuto. Es decir, hubo pasos en la buena dirección, pero el Gobierno anterior, un año después, cesó en sus funciones y no habíamos avanzado absolutamente nada. Yo tengo esa entrevista con el presidente del Gobierno el día 8 de octubre. Evidentemente, este es uno de los temas que le voy a plantear. Puedo decirle que las relaciones bilaterales entre los departamentos y los ministros están funcionando a toda máquina, pero para valorar hasta qué punto la bilateral es más provechosa ahora que antes, habrá que dar tiempo al tiempo, porque a estas alturas de la vida, desde la perspectiva aragonesa, confiar de manera ciega en cualquier Gobierno de España, del signo que sea, es una temeridad que nadie nos podemos permitir. En definitiva, señor Aliaga, ha hecho usted una enumeración de temas, como me planteaba al principio de su intervención, que son todos y cada uno de ellos temas importantes que demuestran que quien hace esa selección para salir a esta tribuna y exponérselos a los demás conoce bien la realidad aragonesa, la conoce desde su condición de gobernante y, además, en coalición con dos partidos políticos distintos y, evidentemente, la conoce ahora desde el punto de vista de la oposición. Insisto en que los gobiernos hacen presupuestos con los socios que han permitido su investidura y eso no es algo que yo haya introducido en las prácticas políticas de la comunidad, sino que es algo que ha ocurrido siempre así. Pero sabe usted también
que ha sido tan alta la coincidencia en muchos diagnósticos, ha sido tan alta la coincidencia en muchas soluciones que se le podía dar a los problemas que a lo largo de estos 3 años las relaciones entre su grupo y el Gobierno han estado totalmente condicionadas por esa cercanía, por esa proximidad de planteamientos. No hemos llegado a más acuerdos, es verdad, a mí me hubiera gustado, seguramente a usted también, pero lo cierto es que de sus intervenciones, de sus pasos por esta tribuna, yo no extraigo nunca sino indicios de proximidad y, sobre todo, datos que me permiten confiar en que esa idea mía de que cada vez los gobiernos tienen que ser menos partidarios y más promotores de proyectos comunes de la comunidad no es una idea que cae en saco roto, sino que la comparte plenamente un líder político como usted. Partido Aragonés, su portavoz titular, don Arturo Aliaga. Gracias, señor presidente. Señor Lambán, no podemos entrar en guerras de cifras. Yo creo que aquí lo que interesa es, lo han dicho usted, es mi estilo siempre, hay que elevar el debate y ver lo que tenemos por delante, y quizá lo que tenemos por delante, las dificultades, nos han de hacer estar igual más unidos a los grupos políticos de esta Cámara. Nosotros, el Partido Aragonés, sabe que somos un partido de implantación territorial. Hemos gobernado y estamos gobernando en comarcas, en diputaciones, en muchas instituciones, y aspiramos a gobernar no para estar en los gobiernos de floreros. Creo que hemos demostrado a lo largo de nuestra historia que aspiramos a gobernar para cambiar a mejor las cosas en Aragón y a los aragoneses. Lo ha dicho usted, yo tengo una ventaja. Yo no tengo que dar cuentas, ni a mí nadie en Madrid me va a poner coto a lo que haga en Aragón. Yo me voy a guiar siempre por lo que me digan los aragoneses y lo que necesiten los aragoneses. Que somos aragoneses españoles en España, aragoneses en España, españoles en Aragón, más que muchos, porque en toda nuestra trayectoria yo fui a la votación del 155, porque creo, no tengo que pegar gritos, de que creo que esta nación es grande porque es toda, y en el momento que se rompa, o si se rompe a cachos, no será la nación que es, y en eso nos va a nosotros también el futuro. En eso también nos va el futuro. Luego, el compromiso con la fuerza política que tenemos para estar siempre detrás de los gobiernos de España para el bien colectivo común de España y de Aragón, está demostrado. Todos los presidentes de mi partido, yo soy el menos longevo en esa presidencia, pero está demostrado. Yo sí que tengo preocupaciones, como dice usted, por varias cosas. Primero, porque a nivel internacional, a mí me gusta leer lo que está pasando. Usted esbozó al principio del discurso algunas cosas y, claro, una ralentización del comercio mundial, pues el tren este de la seda, pues igual en vez de llevar 5 viajes, lleva 3, o no sé, con el grupaje, o no lleva tantos viajes. Si se tensan las relaciones entre Asia con Putin y China, pues igual Europa se queda de lado. Es decir, todo eso nos afecta. Nos afecta que el petróleo, en los tiempos que usted decía, los vientos de cola favorables, a $40, y ahora el petróleo saben que va casi a $80. Eso nos va a afectar. Y si levanta el pie, hombre, eso lo hemos hablado usted y yo, y aquí en la Cámara, si levanta el pie la Comisión Europea con los fondos, que parece ser que lo va a levantar y no va a haber fondos, y encima van a subir los tipos de interés, yo cuando le digo lo de la deuda no se lo digo, porque todos tenemos aquí una hipoteca. Y cuando los tipos de interés nos suben, de la renta mensual nos quitan. Entonces, le estoy hablando como que administrar Aragón es como administrar una familia. Y todo lo que sucede en el exterior, dice, se va a quedar un hijo en paro.
en una casa en Aragón es que si viene mal la economía, el próximo mes nos entra gente en el paro, nos quiebra la hucha, en este caso, las prestaciones por desempleo, las cotizaciones por la Seguridad Social disminuyen y lo pagamos el conjunto de la economía española y, por ende, Aragón. Y por eso insisto tanto que quizá para levantar, ha salido varias veces, yo insisto, tenemos que ser capaces de defendernos de esas amenazas exteriores sacando acuerdos de amplia base en esta Cámara. Si hemos hecho incluso PNLs que han salido por mayoría absoluta o el acuerdo en la postura común en la financiación autonómica. Y cuando yo le digo de la educación, yo he ido a colegios públicos, a la escuela de Jaulín primero y a una universidad pública. Lo que quiero es que convivan los modelos, que no se penalice ni a un modelo ni a otro. Es decir, y, por supuesto, dotar a la enseñanza pública de medios, porque ahí nos jugamos, como ha dicho usted y todos pensamos, el futuro de nuestros hijos. Pero no estoy excluyendo a la pública. Nunca hemos excluido a la pública. Dios nos libre. Pero si hemos sido defensores en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Y por eso yo le digo que es importantísimo que lleguemos a un pacto por la educación. Es importantísimo que marquemos un marco de predictibilidad y certidumbre para los chicos y chicas, padres y madres que eligen uno u otro sistema que ha convivido armoniosamente a lo largo de los últimos 40 años en España con uno y otro gobierno. También no voy a insistir. Usted está haciendo reuniones para fijar una posición de varias comunidades autónomas en la financiación autonómica. Y aquí ya tenemos de partida la base de que hay un principio de acuerdo de lo que tenemos que poner sobre la mesa. Eso para usted es un aval. Dice, no, es que en Aragón es un aval. Y cuando uno va avalado, va mejor que con sus propios medios. Yo en el Pacto por la Ciencia, fíjese usted, lo digo, lo siento, los datos se han dado. Ya sé que es difícil pasar de 2 años o 3 al 1,2 del PIB, porque no solo es que el PIB va subiendo y entonces para completar el 1,2 necesitas, eso es una ecuación matemática, necesitas muchos más recursos, pero desde luego un contrato programa con la Universidad de Zaragoza y fijar ya compromisos entre todos. No hemos firmado el pacto, firmemos plurianuales para potenciar la I+D y poner los PIB y poner el 0,1, el 0,2 más en el 2016, perdón, en el 2020, el 0,3 y lleguemos a un acuerdo y entonces daremos predictibilidad y llegaremos a cumplir el objetivo. No le estoy pidiendo cosas raras, pero claro, si sube el PIB, la consejería va a tener un problema porque para subir el 1% necesita muchos más recursos. Bien, la quiero nombrar porque citó algo ayer. Esa estrategia aragonesa de movilidad sostenible es urgente, totalmente urgente. ¿Se acuerda que lo comentamos en una? Es urgente, pero el Gobierno de Aragón tiene que ser líder, señor Lambán. Yo le hablaba de que hay que comprar los próximos coches eléctricos. Yo le hablaba de que hay que poner en los colegios electrolineras, que se llaman ahora. Pero hay que ser ambiciosos para adelantarnos, que no nos el Ayuntamiento de Zaragoza está anunciando permanentemente autobuses. Entonces, el Gobierno de Aragón, que tiene en agricultura, coches, etcétera, etcétera, yo creo que tiene que hacer un esfuerzo y alguna medida importante y ponerlo. Sí está bien el proyecto que se ha anunciado y que todos vamos a apoyar. Tenemos un sector pujante, pero desde luego el Gobierno de Aragón tiene que liderar ese proyecto. No hemos hablado, pero yo lo voy a decir. Es evidente que hay que impulsar el corredor mediterráneo y las infraestructuras, pero como en la ecuación de futuro, a mí me falta un dato. Es que no perdamos de vista la travesía central del Pirineo. Yo no, como aragonés, no debo renunciar. Hace unos años, en Aragón, y lo digo aquí, nadie hablaba de la conexión eléctrica por Francia y toda oposición. Cuando la gente ha visto que los esfuerzos de las energías renovables
por cierto, desde el año 84 la primera UTE, Gobierno de Aragón, con Endesa para poner el parque eólico de un generador de 30 kilovatios, ¿se acuerdan? Y ahora es una potencia eólica y solar. Pero claro, lógicamente hay que anticiparnos. Igual que usted defiende con vehemencia la conexión eléctrica sostenible y pactada, lógicamente no desdeñemos que si Aragón, aparte del Cantábrico del Mediterráneo, con un túnel de baja cota se conecta con Europa, nos convertimos en Lille, que es el túnel de la Mancha, que se lo he citado muchas veces. Una región potente al lado de París, pues seríamos el hub logístico de toda España hacia Europa. Bien, yo con el Ayuntamiento de Zaragoza, que soy zaragozano, aunque nacido en un pueblo, y lo vivo, yo estoy sufriendo mucho. Tiene que haber más confianza, mejores relaciones, porque hay una percepción de los ciudadanos de cierto malestar. Hay que hacer un esfuerzo, señor Guillén, hay que hacer un esfuerzo de colaboración y cooperación, intensificar el diálogo y eliminar los enfrentamientos. Y se lo digo yo, que no tengo representante de Zaragoza, que si los tuviera, yo le aseguro que intentaría ayudar a esa cuestión. Se dejó ayer, aunque luego lo ha citado hoy, es verdad que los sectores económicos, la nieve, la unión de las estaciones, sí, pero llevamos 3 años, teníamos que avanzar más, teníamos que avanzar. El liderazgo tiene que ser ambicioso, ya lo sé que lo dijo, pero ese era y por cierto, y es un apunte, porque a mí, si la memoria no me falla, en el año 2006 el bono 7 estaciones, la unión comercial, lo firmó este humilde consejero en el 2006. Entonces, bueno, es bueno porque esa es la senda a seguir entre las estaciones. Bien, mire, nosotros como Partido Aragonés, no me quiero extender porque tengo muchas cosas. Le decía también, lo tenía escrito, los acontecimientos que vivimos ayer de violencia de género, hay que intensificar el tema, lógicamente. Y nosotros buscamos, como Partido Aragonés, lo hemos buscado siempre, espacios de diálogo, de construcción y de avance social. De diálogo, de construcción y de avance social. Yo creo que a lo largo de nuestra historia hemos demostrado cuál ha sido nuestra acción política, como todos, con errores y con aciertos. Pero hoy, se lo decía antes, las políticas públicas, en estos complejos tiempos que vivimos, necesitan predictibilidad y certidumbre. Y la predictibilidad y certidumbre amparada en amplios consensos es mucho más sólida porque la sociedad o el dinero, cuando no ven estabilidad política, también se ponen en cuestión determinadas cuestiones. ¿Es la hora de Aragón? Claro, para el Partido Aragonés, desde el año 1978, es la hora de Aragón. Con lo cual, ya le he dicho, espacios de diálogo, de construcción y de avance social. Ahí nos encontrará siempre. Turno ahora del señor presidente del Gobierno de Aragón, don Javier Lambán Montañés. Gracias, señor presidente. Lo de su condición de partido de gobierno, señor Aliaga, la acredita permanentemente tanto usted como su grupo. Haber pasado por gobiernos de una u otra forma imprime carácter y le aboca a uno, cuando está en la oposición, a ejercerla de una manera determinada. A usted eso se le nota y yo sinceramente se lo agradezco. Reclamaba para sí su condición de partido territorial y, por tanto, de partido no sujeto a ninguna directriz de Madrid. Es público y notorio que yo, muy sometido a las directrices de Madrid de mi partido, tampoco he estado nunca. Y, de hecho, algún problema me ha creado esa condición mía, que es de natural. En todo caso, sepa que yo ensancharé siempre todo lo que pueda el espacio político de mi partido, y hablo como secretario general del mismo,
porque creo que no podemos ser los partidos políticos de los territorios sucursales de Madrid, aunque, por otra parte, formamos parte de un proyecto político de ámbito nacional, con lo cual le quiero decir que, independientemente de discrepancias, porque yo siempre he dejado claro que, como presidente del Gobierno, antepondré la defensa de los intereses de Aragón a mi condición de militante del Partido Socialista, le adelanto también que, como no puede ser de otra forma, yo soy leal a Pedro Sánchez como secretario general y como presidente del Gobierno, y creo que ni él mismo siquiera lo pone en duda. En cuanto a la ralentización del crecimiento, acierta usted absolutamente en el señalamiento de las causas de por qué eso se está produciendo. Yo, tratando de ver elementos que permitan la esperanza en el caso concreto de Aragón, respecto a las dinámicas que me imagino que se van a imponer en el resto de España en los próximos años, que según los economistas no dan pie todavía a una preocupación excesiva, pero sí a la necesidad de no perder ojo a lo que vaya pasando en los próximos meses, yo, tratando de ver aspectos positivos, creo sinceramente que Aragón, por los anuncios hechos por las empresas en la agroalimentación, en la eólica y en la automoción, medianamente optimistas podemos ser de mantener ritmos de crecimiento y de creación de empleo superiores a la media. Y llego a pensar, llevado de mi buena voluntad, de que, como nuestro turismo es fundamentalmente un turismo no aficionado excesivamente a las playas, la competencia del Mediterráneo influirá menos en el turismo aragonés que lo que pueda influir, evidentemente, en el litoral cantábrico, atlántico y mediterráneo. Por cierto, las cifras de crecimiento del turismo son absolutamente espectaculares, y este mes de agosto se ha batido el récord respecto a cualquier mes de agosto anterior. Hay algo que, sin embargo, nos deberíamos plantear en previsión de lo que pueda ocurrir en el futuro, y es que, y esto debería ser un planteamiento asumido por todas las fuerzas políticas, o el Banco Central Europeo se convierte en un verdadero banco europeo, o si no, cuando vuelvan a venir maldadas, tendremos exactamente los mismos problemas que tuvimos con la crisis. La crisis en Europa, en buena medida, nos la autoinfligimos nosotros mismos con políticas de austeridad absolutamente equivocadas. Lo que hemos de hacer cuando vengan determinadas circunstancias es estar preparados para hacer lo que hicieron los americanos o los ingleses, incluso con mucho éxito, que fue con políticas fiscales y monetarias, es decir, con políticas anticíclicas, prevenir los efectos de la crisis y tratarla cuando esos efectos llegan a su máxima expresión. Y eso sí que nos debería preocupar, porque en este país hemos sido bastante propensos siempre a vivir alegremente mientras las circunstancias nos lo permiten, a no ver lo que se nos viene encima, y cuando se nos viene encima tomar medidas que, además de tardías, en algunas ocasiones, como las que se tomaron por parte del Gobierno de Rajoy, han sido profundamente erróneas y causantes de destrozos brutales en la sociedad española y en muchas de las familias del país. Evidentemente, disponer de un acuerdo de estas Cortes respecto al modelo de financiación, que no lo olvidemos, emana del propio Estatuto de Autonomía, que en eso fue bastante preciso, es decir, fue bastante preciso en determinar qué tipo de criterios había de defender Aragón en cualquier modificación de la financiación autonómica, del modelo de financiación. Que eso es un aval, señora Aliaga, es absolutamente obvio. Y, desde luego, cuando yo hablo de la financiación y hablo de la posición aragonesa en la financiación, sea con mis colegas autonómicos o sea con los representantes del Gobierno de España, eso lo exhibo como un aval que, como interlocutor, me da mucha fuerza. Con la Universidad de Zaragoza dimos un paso importantísimo al restablecer las relaciones con ella, al restablecer un sistema de financiación, a llegar a un acuerdo que permite una financiación más o menos aceptable de la universidad hasta el año 2020, pero aunque no nos compete a este Gobierno hablar de lo que ha de ocurrir después del año 2020, sí que me parece importante anticiparnos a lo que vaya a ocurrir ese año y tratar por todos los medios de estar preparados para que en una futura relación, en un futuro convenio con la universidad y en aplicación del Pacto con la Ciencia, en la mayor medida posible se estabilicen y se blinden las aportaciones a la universidad. Desde luego,
para un Gobierno, para una sociedad que empieza a asimilar que el conocimiento va a ser el principal factor de crecimiento en el mundo en los próximos años, la inversión en I+D es absolutamente fundamental. Tenemos que incrementar. Esta mañana alguien decía aquí que es fundamental pasar del 0,9 actual como mínimo al 1,2 que hay en el conjunto de España y tender al 2%, que es lo que existe en Europa. He de decirle, no obstante, que ese esfuerzo no le corresponde solo a las administraciones públicas. Concretamente, en Europa, de ese 2%, los 2 tercios los aporta el sector privado y 1 tercio las administraciones públicas. Con lo cual, aquí el reto no solo es que el Gobierno, que los presupuestos del Gobierno y de otras administraciones, en su caso, hagan mayores aportaciones, sino buscar fórmulas que, de alguna forma, impliquen más a la economía privada. ¿Qué problema tenemos en Aragón? El pequeño tamaño de nuestras empresas. Las pymes no son propensas a invertir en I+D por razones obvias. Son inversores en I+D las empresas medianas y grandes. Pero, en cualquier caso, el nuestro lo tenemos que solventar porque, justamente, en el crecimiento se juega la humanidad buena parte de su futuro y, desde luego, se lo juega cada una de las economías, incluida, por supuesto, la aragonesa. Coincidimos absolutamente con lo de la estrategia aragonesa de movilidad sostenible. Usted, en alguna pregunta, ha hecho aportaciones que hoy ha repetido y de las que yo tomé buena nota, y que en la idea que nosotros estamos barajando de electrolineras, etcétera, etcétera, han sido tenidas bastante en cuenta. Creo que Mobility City va a ser el desencadenante de muchas cosas. El trabajo que se está haciendo en la mesa de automoción también nos va a dar buenas noticias y por esa senda tenemos que caminar para consolidar eso que nosotros creemos que es una aspiración razonable de la sociedad aragonesa, que es liderar también en la mayor medida posible la movilidad del futuro en España. La travesía central del Pirineo es algo que recurrentemente sale en estos debates. Usted la plantea, es uno de los máximos creyentes en la travesía central del Pirineo. Yo no dejo de ser creyente, le recojo el guante cada vez que usted me lo plantea, pero le digo siempre lo mismo. Hoy por hoy, en Europa, que a Aragón o a España le presten la más mínima atención con este proyecto es un empeño, hoy por hoy, absolutamente imposible. Hoy es razonable pensar en que en el próximo plan Conecta Europa se incluya el corredor cantábrico-mediterráneo, que será muy importante. Yo a veces tengo dudas de qué sería más importante para Aragón, si un corredor cantábrico-mediterráneo como Dios manda, es decir, con unas conexiones ferroviarias entre Zaragoza, Teruel y Sagunto mucho mejores de las que hasta ahora están planteadas, o lo sería la travesía central del Pirineo. En cualquier caso, una comunidad autónoma ambiciosa como la nuestra no debe renunciar a ningún proyecto. La conexión eléctrica con Francia, creo que ya lo he dicho aquí, se la plantea Rajoy, se la he planteado ya a Sánchez en una cumbre que tuvo con Macron y con el presidente de Portugal el pasado mes de julio, y lo seguiré haciendo porque creo que para explotar al máximo las capacidades de generación de energía renovable que va a tener la comunidad es absolutamente fundamental tener esa autopista de exportación de energía hacia Francia, y por eso tenemos que trabajar en eso sin que se alteren los ánimos de los habitantes del territorio ni de las instituciones, porque ha de hacerse hablando con ellos y asegurando absolutamente la estética y la sostenibilidad. Con el Ayuntamiento de Zaragoza no voy a insistir hoy en las dificultades de la relación. Estoy entrando en una especie de actitud beatífica ya a estas alturas del debate, pero sí le diré que el día 4 y 5 comisiones preparatorias de la bilateral, y que el 17 de octubre se reunirá la bilateral con un temario muy amplio de temas y con la predisposición del Gobierno de Aragón a llegar a acuerdos en todos y cada uno de ellos. Y en cuanto a la unión física de estaciones, es algo que no suscita unanimidad en esta Cámara, seguramente ni siquiera entre los propios socios del Gobierno, pero es algo a lo que tendremos que tender si realmente queremos competir no en la Liga Española, sino en la Liga Europea del Esquí. ¿Por qué esta legislatura no hemos avanzado más? Porque era, en principio, un empeño condenado al fracaso, toda vez que para eso hace falta unos recursos financieros de los que al menos estos años el Gobierno de Aragón ha carecido. No obstante, le puedo decir que hemos avanzado en cosas que estaban bloqueadas, concretamente en los planteamientos urbanísticos de Benasque y Sallent,
los posibles desarrollos urbanísticos están ya despejados y eso también es importante para el desarrollo futuro de la nieve. En definitiva, insisto, señor Aliaga, son muchas las coincidencias, pensando no en términos ideológicos, sino en términos de interés general de Aragón. No es difícil ponerse de acuerdo y normalmente entre usted y yo ese acuerdo se produce con mucha facilidad. Turno ahora del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la figura de su portavoz titular, doña Susana Gaspar, que ya se apresta a hacer uso de la